Cuando yo me di cuenta que este era un problema exponencial, lo pensé así. Un problema exponencial requiere una solución exponencial. Entonces, este es el punto número 1 de la metodología. Exactamente. Comencé a ordenar la información, ¿no? Un método es fácil, es como una receta de cocina. No me digan que no, es súper divertido a veces. ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste el otro? El ser humano nos gusta que nos digan. Fácil, ¿no? Y cuando precisamente alguien domina algo, pues es fácil. Y animas a otro a que lo lleve de la misma manera que tú lo has llevado, eso se vuelve hasta divertido. Orden, visualización, palabras mágicas, preguntas poderosas, reconocimiento, disciplina y gratitud. Pero bueno, ahora, ¿qué me dicen ustedes? Suena fácil hacerlo. ¿Por qué han decidido ustedes ser hoy líderes que multipliquen la paz? Tengo 22 años y yo conocí la violencia cuando era tan solo una niña. Pues crecí viendo a mi hermano consumir drogas, rodeado de personas que le hacían creer que eso era lo correcto, en un contexto que claramente no estaba preparado para atender ese tipo de casos y mucho menos para prevenirlos. Hoy él cumple 8 meses y 6 días desaparecido y me hubiera encantado que en su momento alguien se hubiera acercado a conocer a ese coquito de 8 años que le encantaba capturar catarinas, que es un niño noble, que quiere ser un arquitecto y que le hubiera brindado el calor de una comunidad. Por eso es que hoy yo estoy aquí con esta metodología y quiero ser esa persona que mi hermano en su momento necesitó, porque tengo la certeza de que los hermanos deben de crecer juntos. Este año no ha sido fácil. Hace algunos meses una amiga de la secundaria perdió a su papá por violencia de arma de fuego, al igual que también perdí a una amiga, ella perdió a su papá y a sus hermanas en su domicilio por violencia, al igual que una amiga se suicidó en un viaje de generación. A pesar de todo esto, considero que el programa de Multiplicadores de la Paz ha sido de las mejores experiencias de este año que puedo rescatar. No me siento sola, tengo una comunidad que me puede brindar un consejo, apoyo instantáneo y es admirable. A pesar de todo esto, me siento fuerte por ellos, sé que tengo que alzar mi voz y no dejar mis brazos cruzados. La sociedad es muy grande y el problema es enorme. Yo me he dado cuenta en mi mundo interno que me puedo desestabilizar muy fácilmente si mi familia se encuentra en desorden. Soy hija de padres ausentes, con una madre viviendo violencia doméstica muy grave, y la metodología me ha enseñado a elegir, a ponerme en primer plano y poder ser proactiva para poder ayudar a las personas, porque sabemos que a nuestros padres no les dieron estas mismas herramientas y que ellos actúan de la manera que creen que es correcta. Entonces, nosotros como jóvenes, como niños, como adultos, tenemos que sernos responsables de nosotros mismos y saber que la educación socioemocional es tan importante, porque esta nos va a ayudar a ahorrarnos tantos problemas en el futuro y vivir sin un mundo de violencia, sin creencias, sin prejuicios y de una manera más consciente sobre nuestra salud mental. Y es que como jóvenes debemos aprender a elegir nuestra manera de vivir. Aprender también que la paz no es un lujo, es algo que podemos disfrutar todos, ¿no? Vivir sin violencia y sin adicciones. En este tema yo he visto que hay muchas preguntas que se quedan siempre volando, que no ha habido una respuesta concreta para todos los jóvenes que están padeciendo de este problema. Entonces, por eso yo me uní a este programa, para también poder compartir esas respuestas que he encontrado a través de la metodología y abrir esas ventanas, ¿no? para todos estos jóvenes y ver que no están solos y que siempre hay una solución para todos estos problemas. ¿Ha sido fácil aprender los pasos y el uso de la metodología? Al principio no entendía cómo usarla. Cuando entraba a mis cursos en línea, pues en mi tiempo libre, porque realmente yo tengo un niño de 2 años, soy mamá soltera desde los 21 y realmente me cuesta trabajo tomarme el tiempo y la dedicación. Entendí que la vida no es fácil, entonces decidí cambiar mi forma de vivir, ser un mejor ser humano para mi familia, para mi hijo, pero principalmente para mí. Yo había vivido mucho tiempo en depresión, ansiedad, y te lo digo en pasado porque pues gracias a esta metodología pues me ha ayudado o me ha dado las herramientas para salir adelante. Empecé
por pedirles perdón a mis padres, pero principalmente pedirme perdón a mí. A mí me ayudó a ordenar mi vida. No me daba cuenta de la importancia de planear mi vida, de que puedo elegir cómo vivir y que la educación nos cambia la vida. Ahora priorizo mi educación sobre cualquier otra cosa y me rodeo de personas que no me perjudiquen. Ahora soy más ordenado, más disciplinado y más agradecido. Todas las horas invertidas en este proyecto están valiendo la pena. Y hoy encontrarme con ustedes es mi gran premio. Hoy ustedes son reales, sus historias son reales, su corazón vibra y eso es mi mayor aliciente. Este ha sido un gran año para Humanízate. Es un año en donde logramos ponernos a prueba, porque una cosa es lo que uno está viviendo. Desde el 2017 pusimos a prueba el método, pero en este año 2022 logramos ganar el primer lugar en la competencia en la Universidad de HEC Montreal. Participamos con más de 400 proyectos sociales de todo el mundo. Los 5 continentes estábamos ahí y nos hemos logrado traer este primer lugar para Guanajuato, para México. Este premio no es nada sin ustedes. El que ustedes lo vivan, lo sientan y lo utilicen, ese es mi mayor premio. No sé cuánto tiempo de vida yo tenga, pero hoy quiero obsequiarles esas 30,000 horas de trabajo. Morir con las respuestas en mi cabeza sería muy triste. Hoy se los he dado todos estos conocimientos para que ustedes lo usen, lo apliquen. En el método tienen ustedes el conocimiento y las herramientas para transformar su vida, no solo su vida, su entorno, su familia, la sociedad, que en el lugar en donde ustedes estén, a cualquier edad, de verdad se construye esa paz. Hoy no me siento sola, me siento muy feliz porque han aparecido ustedes en mi vida. Yo les diría ¿qué opinan? ¿Mejoramos el mundo?